hasta el verso número 6, ¿ya? Romanos 15 del 1 al 6. Hemos visto la relación del creyente hacia los demás creyentes. Acuérdense que estamos hablando sobre los débiles en la fe. Y también nuestra relación o nuestra postura con los de afuera. Y tenemos acá el tercer principio mencionado, nos presenta acá la consideración al creyente con una conciencia espiritual débil o insuficientemente desarrollada. Estuvimos hablando, ¿cierto?, de los cristianos débiles en la fe. ¿Y a qué se refiere con ser un débil en la fe? Que tampoco tiene que ver, ¿cierto?, de perder la salvación o perderse como cristiano. Cuando habla Pablo y dice que no sea que por causa de la comida se pierda uno por los que Cristo murió, sino que habla del crecimiento espiritual que se va a ver afectado en el creyente que tiene una fe débil. Y en los primeros 3 versículos tenemos el tema de la separación. Luego tenemos la consolidación, que es la unión o consolidación de los judíos y los no judíos en un solo cuerpo para glorificar a Dios. También en la continuación, como recién lo dije, del capítulo 14 y del testimonio personal de Pablo. Cómo Pablo habla a los judíos y argumenta en esta carta. Y vuelve a hablar acerca de las relaciones personales, ¿ya? Que eso también habla mucho acá Pablo. Y la consideración al creyente de conciencia débil. En el verso 1 dice, así que los que somos fuertes en la fe, Pablo ahí lo ven que se incluye, Pablo dice, los que somos fuertes en la fe, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, en este tercer y último principio, o norma también podríamos llamarlo, que debe gobernar la conducta del creyente. Pablo se identificó a sí mismo entre los hermanos fuertes en la fe. Y él insistió en que esto debe mostrar consideración por los sentimientos y los prejuicios que pueden tener los hermanos débiles. En la primera carta de los Corintios, capítulo 8, Pablo menciona acá y dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Recuerden que aquí estamos hablando de la carne, ¿cierto? Que era lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Pero este principio de carne que nombra Pablo acá, tiene que ampliarlo en lo que son las relaciones personales. O las relaciones sociales, ¿ya? Porque si a su hermano, que no sea la comida o que sea otra cosa, le es ocasión de que él caiga o tenga una fe débil o cueste, ¿cierto?, o lo haga tropezar por su conducta, entonces no lo haga. Pablo pudo haber dicho, yo puedo comer carne, a lo mejor le gustaba comerse, como a muchos de nosotros, ¿cierto?, su buen asado, pero él dice, no lo voy a comer si ofende a mi hermano. Ahí está el principio, ¿se fijan? Si a mi hermano le ofende, yo tengo la conciencia fuerte, yo sé que eso le agrada a Dios, conozco la escritura, sé que Dios no condena la comida, que la comida ni la bebida ante Él no es nada, entonces yo lo hago, pero si a mi hermano le ofende, no lo voy a hacer. Eso es básicamente, hermano. Después en el capítulo 10 dice, ninguno busque su propio bien sino del otro, en Corintios. Entonces nos exhorta a buscar el bien de los demás, hermano. ¿Cristo buscó su propio bien? No es cierto. Él vino con un propósito y era de hacer el bien de los demás. O sea, de los elegidos, de los que Dios ya tenía, de los que Dios salva, por decirlo ya de alguna forma, no para aquel que se acerca, sino para que Él tiene misericordia. Cristo vino a morir por ellos, por nosotros. Entonces ese fue un sacrificio y Él no buscó nunca su bien, sino que el de los demás. Recuerden que hemos hablado del prójimo, que debemos amarlo como a nosotros mismos. El otro día conversaba con la hermana Cintia sobre la parábola del buen samaritano y ahí encontré un video, se lo mandé, donde
explica el pastor que la enseñanza no es de ser un buen samaritano, sino que la enseñanza es que ninguno tiene eso en el corazón de ser un buen samaritano. Ese es el principio fundamental de ese relato. Entonces, usted quiere ser un buen samaritano, sí lo puede intentar, pero le va a costar. Nos va a costar serlo, porque no tenemos eso dentro de nosotros, hermano. En Gálatas bien digo, capítulo 6, versículo 2, el apóstol también nos dijo sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Se fijan cómo habla de sobrellevar los unos las cargas de los otros? O sea, en ayudarnos los unos a los otros con nuestras cargas, con nuestras debilidades, con lo que sabemos que nos cuesta muchas veces, ayudarnos entre hermanos. Lo principal, la oración, es lo principal, hermano. Usted en sus oraciones no puede faltar la oración por la iglesia, por sus hermanos, por cada uno de ellos, ¿cierto? Que el Dios los fortalezca, que Dios les dé ayuda. Porque todo, hermano, todos tenemos batallas, todos tenemos luchas espirituales, todos tenemos secretos en nuestro interior, todos tenemos, se habla, una vez escuché un mensaje que hablaba sobre los pecados ocultos, que solamente los conoce, ¿cierto?, que el que los comete, obviamente, porque son ocultos. Pero eso es lo que nosotros no debemos tener, hermano, sino que si tenemos algún problema, algo que nos cueste, ¿cierto? Tenemos que poner esas peticiones a los pies de Cristo para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca, para que Él nos ayude a salir de eso, hermano. Esa es la idea, porque todos somos pecadores. Ante la presencia del Señor todos pecamos, hermano, y todos estamos mal ante Dios si no tenemos a Cristo, ¿cierto? Entonces, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano? Eh, Orando por él. Y si lo puedo ayudar de manera física, lo ayudo en oración. Deben buscar ayuda ustedes también como hermanos, también deben buscar ayuda, porque a veces no podemos solos, hermano. A veces las cargas se nos hacen muy pesadas. Entonces ahí está la ayuda de los hermanos, de cada uno de ustedes. Después continúa Pablo acá en el verso 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que es bueno que el prójimo pueda crecer en la fe, el cual es el objetivo de toda conducta cristiana, crecer en la fe, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer cada día, hermano, crecer en la fe. ¿Por medio de qué? De la lectura de la escritura, de la palabra y de la oración. No hay más que eso, hermano. ¿Por qué? Porque si usted tiene comunión con Dios y lee la Biblia, el resto se hace solo. ¿Por qué? Porque de lo que alimenta a usted, de lo que tiene lleno su corazón, usted le va a dar a su prójimo, le va a dar a la persona que está enfrente suyo. En 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libres de todo, me he hecho siervo de todo para ganar al mayor número. Después en el 20 continúa diciendo, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice Pablo, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hay gente que no entiende, hermano, por qué Pablo pudo hacer un juramento judío. ¿Se acuerdan que se rapó? Hizo un voto en Jerusalén. La cultura de ellos tenía eso, ¿cierto? Podían hacer voto nazareo, el nazareato, ¿cierto? Que una vez que ya cumplían el voto, el término del nazareato era raparse la cabeza. Ese era el término del voto que hacían ellos. Ya, como Sansón, ¿cierto? Que perdió su fuerza cuando le cortaron, hasta el otro día le estaba leyendo eso y me acordaba del Chapulín Colorado. El que se ponía la peluca tenía la fuerza cuando encontraba la peluca de Sansón. Pero no habla acerca de eso, ¿cierto? Sino que tiene otro, en el fondo es otro el trasfondo de la historia. ¿Ya? No habla no es para que vean que en el cabello él tenía su fuerza o su poder, sino que hay que ponerle mucha atención cuando se lee ese capítulo de los jueces, porque ver quién fue Sansón, quién fue la madre de Sansón y quién era Sansón, y por qué Dios lo escogió desde el vientre de su madre, y quién era Sansón, otra vez. Vemos, ¿cierto? También vemos el corazón, también nos muestra el corazón de los padres, que lo que la conversamos con mi esposa. Porque él habiendo sido entregado, que Dios lo eligió, ¿cierto? Y
los padres lo entregaron a Dios para su servicio, era la primera que se enamoró de una filistea, van a donde los padres y le dice que la quiere para ella, para él. ¿Y los padres qué hacen? Ah, bueno, ¿qué debían haber hecho los padres? Haberse opuesto, haber negado eso porque él estaba dedicado para Dios. Entonces Pablo hizo ese voto y fue para eso, hermano, para demostrar, ¿cierto?, que el Evangelio es para todos, es para todos. Él era eh, fariseo de fariseos, se automenciona a él en una de sus cartas, diciendo que era muy religioso, un hombre instruido a los pies de Gamaliel, o sea, uno de los maestros de la ley. Entonces Pablo también era celoso de la ley, recuerden al punto de que él mataba a los cristianos. Ese era su celo por Dios, ya un celo mal enfocado, pero era un hombre celoso por Dios. Entonces la Biblia guarda silencio, hermano, en muchos aspectos de nuestra sociedad contemporánea y se nos ha presentado estos principios que estamos viendo, o principios de separación, que fue la convicción, conciencia y consideración. La convicción, cualquier cosa que hagamos debe realizarse con entusiasmo porque estamos profundamente convencidos que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pablo dijo, vuelvo a repetirlo, de todo lo que hay en la carnicería, compren, coman, no pregunten nada por motivo de conciencia, pero hacía referencia a eso, ¿cierto? De que todo es limpio en sí mismo. Nosotros somos los que pervertimos las cosas y los que contaminamos las cosas. Pero en sí mismo todo es puro porque es creado por Dios. Pero si tu hermano le es ocasión de caer, ¿qué va a hacer usted? No va a ir a la carnicería, no va a comer carne, no va a hacer esto, pero cuando esté su hermano. ¿Lo hace en su casa sola? Sí. ¿Es cinismo? No. Porque muchos dicen eso, que es hipocresía. Pero no, ¿cierto? Sino que una vez escuché una historia yo de un hermano así que estaban comiendo cerdo, no sé qué, dónde fue. Y que el dueño de casa dijo, oye, viene ese hermano, así que escondan todo lo que es cerdo. En Argentina fue, y vino. Escondan el cerdo y escondan el vino. ¿Por qué? Porque el hermano era un hermano de conciencia débil. Entonces eso le iba a afectar a él y lo sacaron mejor de la mesa. ¿Por qué? Por amor al hermano. De eso está hablando Pablo acá. Pero si ellos tienen la convicción de que está bien, ¿cierto? Todo en su justa medida, está bien porque todo es dado por Dios, hermano. ¿Ya? Y todo lo que recibimos de la mano de Dios es bueno. ¿Lo pervertimos quién? Nosotros. Lo mencioné, ¿cierto? El otro día, Noé se emborrachó. ¿Por qué? Porque se le pasó la mano por las copas. ¿Usó lo que Dios le dio en sus manos? Sí, pero lo usó mal. ¿Por qué? Porque venía de un mundo perdido, de un mundo, aunque ustedes no lo crean, hermano, Noé no es que fuera, cierto, un santo, o los hijos de Noé también que hayan sido unos santos, cierto, que ellos eran los únicos que servían al Señor, sino que Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó a ellos porque Él quiso salvarlos, ¿ya? Entonces, si ellos cometieron errores fue por razones obvias, porque estaban en un mundo pervertido y ellos también estaban cayendo en eso. Después Dios empezó a purificar y a trabajar nuevamente con ellos para repoblar la tierra. En segundo lugar, vimos el tema de conciencia. Nuestra conducta debiera ser tal que miremos hacia atrás siendo, o sea que, otra vez, nuestra conducta debiera ser tal que no miremos hacia atrás sintiendo un cargo de conciencia. Si usted piensa que está mal lo que está haciendo, no lo haga. Si usted piensa que está comiendo algo y está mal, que no le agrada a Dios, no lo haga. Aunque no, la Biblia no dice cierto, no habla en ciertas cosas, pero si usted no tiene una mente abierta y dice, no, esto está mal, no lo haga, está bien. Porque el que come, como leímos la semana pasada, come, da gracias y lo hace para el Señor. Y el que no come, también da gracias y no come para el Señor. Entonces todo lo que hagamos, sea comida, bebida, todo, dice Pablo, hagámoslo como para el Señor. En tercer lugar, la consideración. Y aquí es donde estamos hablando, ¿cierto?, que debiéramos mostrar sensibilidad y consideración por los sentimientos, opiniones y prejuicios de los creyentes que tienen una conciencia débil o una conciencia sensible o espiritualmente menos desarrollada. Después en el verso 3 dice Pablo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Entonces acá Pablo cita nuevamente el Antiguo Testamento, Salmo 69:9, donde habla de la crucifixión, ¿cierto? La muerte de nuestro Señor Jesús.
y lo cita Pablo acá. Y es un salmo imprecatorio, así llamado porque en él se expresan deseos de alguien que sufra un mal o un daño. También es uno de los grandes salmos mesiánicos. Entonces Cristo nunca puso su propio interés o sus placeres en primer lugar, hermano. Y eso es lo que él quiere, lo que Pablo en este caso quiere enseñarnos, que no nos pongamos nosotros por encima. Porque tendemos a decir, ¿cierto? Ah, pero es problema de él, no es problema mío. Entonces aquí Pablo está hablando acerca de la empatía. No es que sea problema de él, sino que Pablo está diciendo, sé tú más inteligente, más sabio y no hagas entristecer a tu hermano. Ya, no lo hagas por alguna forma pecar de conciencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera Cristo lo hizo, hermano. Un comentarista bíblico habló acerca de esto y dijo lo siguiente, y cito, las escrituras no acostumbran a poner a Cristo como un ejemplo, porque las personas no son salvas ni santificadas por un ejemplo. Entonces, siempre que Cristo nos es presentado como ejemplo, es en relación a la gracia redentora de Dios. De eso es lo que habla la vida de Jesucristo, hermano. ¿Ya? No es un ejemplo de cómo deberíamos andar, aunque sirve, ¿cierto? Pero así como hablábamos de la parábola del buen samaritano, acá lo que quiere mostrar Dios con el tema de Cristo es la salvación, ¿ya? Es cuál fue el plan redentor de Dios para nuestras vidas, que es la salvación. Y qué fue la vida de Cristo, cómo la vivió, cómo sufrió, cómo padeció, cómo murió, cómo resucitó, cómo se apareció después a sus discípulos durante 40 días, si no me equivoco, fueron. Entonces, ese es el trasfondo. Todo lo que hizo Él, ¿cierto? Deberíamos hacerlo. No estoy hablando de que muera crucificado, porque eso ya no pasa. Pero toda la obra que Él hizo en tierra, deberíamos nosotros ser como Él, ser como Cristo, ser imitadores de Cristo. ¿Ya? Y va implícito en el nombre de cristiano, que es pequeños Cristo, que es una palabra compuesta, Cristi y Ano, es pequeños Cristos. Por eso somos cristianos, hermano, porque debemos ser pequeños Cristos, personas que honremos a Dios por medio de nuestro carácter, de nuestra conducta, de cómo somos como personas, de cómo nos comportamos, nuestros sentimientos, ¿cierto? De qué es lo que hablamos, qué es lo que deseamos. Y siempre todo enfocado en la palabra de nuestro Dios. Entonces nosotros llegamos a ser creyentes por medio de la fe en Jesucristo, que ese es un proceso, ¿cierto? Que ya lo he explicado muchas veces. Yo creo que usted ya tiene claro cómo es la salvación, cómo viene la fe a su vida, ya debería ser punto aparte. Entonces la segunda sección acá en el capítulo 15, eh, vimos la consideración al creyente de conciencia débil y ahora la consolidación de judíos y no judíos en un cuerpo. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. O sea, esperar con anhelo y placer. Esa es la palabra esperanza que se usa acá, esperar con un anhelo y con un placer. Y la palabra paciencia, que también habla, ¿cierto?, del sufrimiento y habla de las pruebas que uno tiene que pasar durante nuestra vida, pero esperando siempre con esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día vendrá nuestro Señor. Aquí me he escuchado, me contaron que iba a la Tercera Guerra Mundial y que no importa porque se iba a ir con el Señor. Ah, ahí ya me acordé que no lo voy a decir. Y yo decía, ese pensamiento es porque quiere estar esa persona con Cristo o porque no quiere trabajar, quiere morirse, no quiere tener una vida futura. ¿Cuál es la intención de eso? Porque yo puedo decir ahora también, ¿cierto? No, yo me voy con el Señor, con Cristo, pero eh, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Por qué me quiero ir con Cristo? Porque ya estoy enfermo, ya estoy guatón, estoy cansado, ya no quiero trabajar más, prefiero estar con Cristo. O sea, tu interés no es estar con Cristo, tu interés es no trabajar, es ir a descansar. ¿Ya? Entonces, hermano, no nos engañemos porque Dios conoce nuestro corazón, el interior. ¿Ya? Yo puedo decir que me quede con Cristo, pero ¿cuál es la intención? Verlo a Él, estar glorificándole a Él. Porque si nos ponemos a pensar bien, a Cristo le sirve que estemos acá, ¿o no? A Él le sirve que estemos aquí en la tierra, hermano, dando ejemplo de la salvación que Él nos entregó.
Entonces Pablo, acá en el verso 3, le impulsó a establecer aquí un principio que es aplicable a todo el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, hermano, tiene aplicaciones bien definidas hoy para los creyentes. Alguien dijo por ahí, una persona, y cito, nunca me he dado cuenta que el Antiguo Testamento era tan práctico, nunca me imaginé que tenía tanto significado para nosotros en el día de hoy. Nunca comprendí que hablaba tanto acerca de Cristo. La Biblia completa trata de Cristo, hermano. Usted saca a Cristo y no hay nada. No hay Antiguo Testamento, no hay Nuevo Pacto, no hay salvación, no hay nada. Y Pablo lo mencionó, ¿cierto? Lo leímos. Dijo que estas cosas fueron escritas en el pasado. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, no para justificarnos. Cualquiera podría decir, ¿cierto?, que en una relación ilícita engañó a su esposa, pero fue amor. ¿Es amor engañar a la esposa? Entonces, podría escudarse, ¿cierto? Oye, David lo hizo. Inclusive mató al esposo, yo no lo he matado. ¿Es para eso la escritura? Para nuestra enseñanza. O sea, tú no seas un David. Tú no seas como David, sino que esa es una enseñanza para que tú no lo hagas. Y el temor de Dios, ¿cierto? Tener el temor de Dios en el corazón. Entonces hay personas, hermano, que, pobre de ellas, que ocupan la escritura para escudarse en el pecado, en el engaño. Y es tanto el engaño, ¿cierto? Que, como recién lo dijimos, en un adulterio, que engañan a la esposa, y llegan a decir eso, que es amor. Entonces, ¿hasta dónde llega eso, hermano? Escuche, el pecado más grande de la iglesia hoy en día, ¿sabe cuál es, o no? ¿Cuál es el pecado más grande de la iglesia hoy en día? Es el desconocimiento de la palabra de Dios. Ese es el pecado de la iglesia de hoy en día. ¿Por qué? Porque tienen líderes que no predican la palabra de Dios, hermano. Sino que hablan, ¿cierto?, eh, de ser grande, de ser próspero, de ser, Dios te llamó para ser millonario, Él es el dueño del oro, de la plata, y todas esas cosas, hermano, sin sentido. Entonces, mi pueblo pereció, perdón, porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Por eso si nosotros no queremos morir, hermano, en el pecado o morir, ¿cierto?, en desconocimiento, debemos estudiar la Biblia. Estúdiala en tu casa. Eh, lee la palabra. Escucha predicaciones. Hoy en día, hermano, no podemos decir que somos ignorantes de la escritura porque la internet está lleno de... Hay hasta videos, por lo menos, videos explicativos que yo el otro día me encontré uno y son muy buenos. Son buenísimos, te ayudan a entender cosas de la historia también del pueblo de Israel. El otro día veía uno acerca de Abraham, si era judío o no era judío, porque algunos dicen que Abraham es judío, ¿cierto? Pero no, pues de ahí salió la descendencia judía. Pero él era un caldeo, era de Ur de los caldeos, y de ahí, de sus lomos, ¿cierto? De él salió la prole, que fue el pueblo de la nación de Israel. Entonces, muchas cosas que de repente la gente ignora. ¿Y cómo podemos salir de nuestra ignorancia? Leyendo la escritura. No caer en ese pecado de la iglesia de hoy en día, hermano, que solamente las personas van para escuchar un relato bíblico a lo mejor, o un mensaje motivacional, para irse bien motivados a la casa, ¿cierto? Que son hijos del rey, hijos de Dios, todo, y llega el día lunes y ya se desinflan todos. Ya no leen la Biblia, nada, el martes pasa el martes, el miércoles, no hay oración, no hay eh, comunión con Dios. Y llega el domingo, ¿cierto? Es como si se tomaran una píldora, una pastilla y ya, ¡pum!, ya son cristianos de nuevo. Cristianos de domingo, ¿cierto? Y en la semana no hay tiempo. Ahí andan las Martas, ¿cierto? Empanadas, eso es mucho que hacer. Marta y Martos. Entonces ese es el pecado más grande hoy en día de la iglesia, hermano, desconocer la palabra de Dios. Nosotros no debemos buscar, hermanos, en las sombras del sistema del mundo, consuelo y esperanza. ¿Dónde debemos buscarlo? En Dios, en su palabra. Ahí está el consuelo, hermano. Ahí está el consuelo para nuestra dificultad, para nuestra mente débil, conciencia débil.
Y eso hará la Biblia en nosotros, hermano, nos dará fortaleza la Escritura. Y mejor aún nos dará sabiduría. Teniendo fortaleza, teniendo sabiduría, teniendo la palabra de Dios, hermano, ya estemos a punto de morir, vamos a estar tranquilos. Pase lo que nos pase, vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque todo es un plan de Dios y todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. Aunque a veces hay cosas que nos pasan porque es culpa de nosotros. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve eso? Para no volver a hacerlo, obviamente. Para no hacerlo. Porque ya sabes lo que pasa, entonces no volver a hacerlo. Entonces, ¿nos ayuda para bien? Sí. Todos los problemas, de repente nosotros vemos las cosas que son malas, pero en el fondo son para nuestro bien. Porque Dios está trabajando por medio de ellos. Entonces no busquemos en el mundo algo que no hay, hermano, que es paz, sino que busquémosla en Cristo, en Él. Pablo, refiriéndose a los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento, dijo en 1 Corintios 10:11, todas estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿De quién está hablando ahí? De Israel, de los cabecitas duras de Israel, de los idólatras de Israel, los que tentaron a Dios en el desierto. Imagínense, ¿cuánto calzaban esos hombres para tentar a Dios en el desierto? Entonces, todo lo que se escribió, hermanos, es para nuestra enseñanza, como ejemplo, dice Pablo. Una persona dijo que la historia de David le había servido para darle mucho ánimo, que estaba pasando por un periodo oscuro en su vida y que el estudio de la escritura, cierto, acerca de David, llegó a su vida precisamente en la hora que lo necesitaba. ¿Por qué? Porque lo libró del suicidio a este hombre que hizo este comentario. Entonces este es el motivo por el cual Dios incluyó estas cosas en su palabra. Fue por eso, para fortaleza, para edificación. No para yo esconderme y escudarme en mi pecado, sino que lo contrario, para yo no hacer lo que hicieron estos hombres. Es tentar a Dios, ser desobediente. Entonces acá él puso de manifiesto el pecado de David y no fue en absoluto un cuadro de hermoso aspecto. Pero Dios lo pintó así, tal y como fue. Y toda la escritura, hermano, toda la Biblia es para nuestra enseñanza, para tener en nuestra vida consuelo, paciencia y esperanza. Verso 5. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, el Dios de la paciencia. ¿Se imaginan tener un Dios que no sea paciente? No estaría ninguno de nosotros acá, ¿cierto? Hasta nosotros de repente decimos, ni yo mismo me soporto. Entonces Pablo acá hizo un tipo de pausa, un tipo de oración también, pidiendo que las bendiciones canalizadas solamente por la palabra de Dios pudieran influir tanto entre judíos como en gentiles o en no judíos, en el cuerpo de Cristo. No que estos dos ciertos estuvieran enteramente de acuerdo entre sí en cuanto a la cuestión de comidas y bebidas, sino que pudieran demostrar que son uno en cuanto al amor y la consideración mutua. Eso es lo que quiere decir acá el apóstol Pablo. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Un mismo sentir. No nos llamó Dios para confrontar, para hacer debates acerca de la Biblia. No, hermano. Nos llamó en primer lugar, ¿cierto?, para salvarnos. Después, el propósito para predicar su palabra, para andar como él anduvo, para ayudarse los unos a los otros. Ese es el sentido, hermano, de esto. No si vamos a pasar por la tribulación, si no vamos a pasar, que la salvación se pierde, que no se pierde, bla, 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 y se pierde, hermano, en puras cosas estúpidas en el fondo. Cuando lo que verdaderamente importa es la comunión, nuestra conducta con otros cristianos, cristianos débiles o cristianos fuertes. Esa es la conducta, hermano. Por eso habla el Dios de la paciencia, un mismo sentir nosotros, pacientes también con el hermano débil. Verso 6 y terminamos. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, ¿cierto? O sea, un mismo sentir, a una voz. Y esta voz habla, ¿cierto?, de la boca, de glorificar a Dios con nuestra boca.
Entonces tiene que haber esa armonía, hermano, también en la alabanza que entregamos nosotros al Señor, y aquellos que alaben, revelen la unidad de los creyentes. Como cuando unánime, cierto, derrumbaron el muro de Jericó con sus gritos y bocinas. A lo mejor estaban un poco confundidos los hombres porque iban los sacerdotes ahí y una vuelta un día y otra vuelta otro día y otra vuelta. Aquí tantas vueltas. Entremos, derribemos, tomemos Jericó. No, es como Dios lo ordenó, como Dios había dicho que lo hicieran. Y el otro día, y el viernes, y el sábado, ya y el domingo, den 7 más, y todos griten y toquen las bocinas. Y van a caer los muros. Ese era el plan de Dios, hermano. Y cuando Dios tiene planes en nuestra vida, no debemos nosotros meter la mano o ponernos a opinar acerca de. ¿Son mejores sus planes que los de Dios? ¿Son mejores? ¿Quién es más sabio, Dios o usted? Dios, ¿cierto? ¿Quién es más inteligente, usted o Dios? Dios, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le va a hacer caso usted? ¿A su cabecita de pollo, a sus pensamientos, a sus grandes ideas, a sus grandes revelaciones, o le va a hacer caso a Dios? Que es lo que dice en su palabra. ¿Me fija? Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Escuche, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No porque usted diga que es cristiano, que va a la iglesia fulana, y ese es mi pastor y todo me faltará, no, hermano. Amor los unos por los otros. A mí me ha pasado, hermano, yo conozco personas que los días lo conversaba con mi hermano José, eh, que le mandé a hacer un trabajo, no me entregó la factura, dijo que después, ha pasado más de un año, y le mando mensaje y no me responde, se hace el leso. Y de lo primero que hablamos cuando él me hizo el trabajo era que todo era un plan de Dios. Porque yo un día me levanté, ¿cierto? Y pesqué mi vehículo y lo llevé para que hicieran un trabajo. Y justo esa persona necesitaba ese trabajo, necesitaba ese dinero. Entonces ahí le dije, obra de Dios, obra de Dios. Y ahí empezó, así yo soy cristiano, bla, 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 bla. Entonces, ¿cómo yo demuestro mi cristianismo? ¿Hablando o haciendo? Haciendo, ¿cierto? Con mis obras. Y que mis obras den a saber quién soy yo. ¿Ya? Que eres diferente a los demás, ¿cierto? Esa es la idea, hermano. Que por medio de mi conducta los demás se den cuenta de quién soy. No andar vociferando y después, ¿cierto? ¿Quién queda mal? Dejan mal a Cristo, hermano. Y eso es lo que le comentaba el otro día. Yo no quiero nunca dejarlo mal a él. Prefiero, ¿cierto?, que me pasen cosas a mí antes de que él quede mal, antes de dejar mal a nuestro Señor Jesús, hermano. Y esa es la convicción que tenemos, debemos tener todos nosotros. Si hacemos algo, para el Señor. Si yo me comporto y soy una persona decente, correcta, honesta, ¿para quién lo hago? Para el Señor. Para que no, ¿cierto?, después se haya un descrédito por nuestro Dios. ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Padre, agradecemos, Señor, este tiempo que nos has dado, nos has regalado un día más de vida. Dormimos, mi Señor, y hacemos planes para el otro día. Ya tenemos todo nuestro día prácticamente listo, Señor, el día anterior. Pero ¿qué somos nosotros, Padre? ¿Qué sabemos del mañana? Pero tú nos invitas, mi Señor, a vivir el presente, el hoy. Hoy es el día, Señor. Hoy es el día en que debemos glorificar, alabar tu nombre, tomar esa sabiduría que tú nos entregas, pedir sabiduría, Señor, pedir ayuda, pedir consuelo. Es el ahora, Señor, el ahora. El mañana nadie lo conoce, Padre, solo tú. El mañana, Señor, es algo incierto, que ni siquiera deberíamos preocuparnos por el mañana. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza cada día. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu palabra, firmes en el Evangelio, Señor. Que cuando vengan pruebas a nuestras vidas, cuando vengan dificultades, podamos, Señor, aferrarnos a ti, aferrarnos cada vez más a la oración, Señor, porque cuando viene la tempestad, cuando viene la enfermedad, es cuando más nos acordamos de ti, Señor. Pero que todo eso sea un ejemplo, sea una enseñanza, Padre, para que tanto la felicidad como
en la tristeza debemos buscarte de igual forma, Padre, para agradecerte y para pedir fuerza, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos el día de hoy. Bendícelos, Padre, si alguno ha venido con alguna enfermedad, alguna dolencia, que la conoces, Señor. Te rogamos sanidad para mis hermanos, te rogamos sanidad espiritual, sanidad mental, Señor, para quien lo necesite. Porque muchas veces nos agobiamos por los problemas del día a día, por los problemas de la vida, Señor. E ignoramos, Padre, que tenemos un Dios poderoso, un Dios de lo imposible, un Dios que todo lo puede. Nos olvidamos muchas veces de eso, Señor. Te rogamos que nos ayudes a recordarlo cada día. Te rogamos por nuestros hermanos que no han podido estar en este lugar, Señor. Bendícelos también, dale fuerza, dale fortaleza, Dios. Ayúdanos cada día a seguir, ayúdanos cada día a continuar, Padre. Y ayúdanos cada día, Señor, para que nuestra comunión contigo sea una comunión especial, Señor, todo el día, a cada instante, a cada momento, todo lo que hagamos, Señor, estés tú en nuestra mente, estés tú en nuestro pensamiento, Señor. Que nuestros pensamientos sean en cómo agradarte, en cómo servirte, Señor, en cómo glorificarte, en cómo poder ser un mejor cristiano cada día, Señor, para agradarte a ti, Padre. Porque si buscamos esas cosas, lo secular vendrá solo, Señor. Lo demás vendrá añadido. Recibe mi oración, recibe nuestra oración, nuestro clamor, Padre. Lo entregamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.